Profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Bien, continuamos entonces con las noticias, vamos al desarrollo de la información en donde le contamos que la planta de tratamiento de efluentes de Fraiventos debería ser un objetivo de mediano plazo. Se realizó en la sala de convenciones del balneario Las Cañas un encuentro de coordinación regional de municipios sostenibles con autoridades del Ministerio de Ambiente. El subsecretario de la cartera, Gerardo Amarilla, indicó que para las políticas ambientales, para que sean efectivas, deben aterrizar a todos los niveles de gobierno, donde se resuelven los problemas que tienen en la esquina del barrio y las plazas de los pueblos, temas vinculados a la basura, los espacios verdes, mejorar la calidad de vida, la relación de la vida urbana con los cursos de agua que están cerca de las ciudades. De lo contrario, no cambia nada y las políticas ambientales quedan en el papel. Amarilla destacó el convenio que firmó con la Intendencia de Río Negro, donde el Ministerio de Ambiente aportará $800.000 para la instalación de una planta de transferencia de residuos domiciliarios en la ciudad de Yung, lo que tendrá como destino final el relleno sanitario ubicado aquí en nuestra ciudad. Se trata de un programa nacional de cierre de vertederos a cielo abierto. Cuando ingresamos al ministerio había más de 120 basureros descontrolados en el país, de los cuales ya cerramos la mitad y esperamos cerrarlos a todos al final de este periodo de gobierno, remarcó. Amarilla destacó que este tipo de política genera un triple impacto, alcanzando el cuidado del ambiente, la revalorización de los residuos y generando nuevos puestos de trabajo. Consultado sobre la inversión que aguarda Fraiventos para la planta de tratamiento de efluentes de la ciudad, dijo que esta inversión debería ubicarse como objetivo a mediano plazo, con un proceso de recuperación de las aguas negras para su reutilización en el riego agropecuario. Ayer hablábamos de este tema, ¿no? Exactamente. Seguimos en el tema. INE. Pobreza en Uruguay durante el primer semestre de 2023. La pobreza se ubicó en el 10.4% durante el primer semestre del año, según los datos divulgados el jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Significó que cada 1.000 personas hubo 104 que no superaron el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias que se consideran para la medición. En la comparación interanual a partir de la medición oficial, la pobreza se redujo 0.3% porcentuales respecto al primer semestre de 2022, donde el registro había sido del 10,7%. La variación está dentro del margen de error de la medición del Instituto de Estadística, que es de 1 punto porcentual, por lo que no se pueden establecer conclusiones significativas. Por otro lado, en la comparación con 2019, antes de la pandemia de COVID-19, el dato de pobreza se mantiene por encima del registro de aquel año, que había sido del 8,8%. La incidencia de la pobreza en hogares se estimó en 7,2%, lo que implicó que de cada 1.000 familias hubo 72 que se ubicaron por debajo de la línea de pobreza. La indigencia fue del 0,2% en el primer semestre de 2023, lo que marcó de que cada 1.000 personas hubo 2 que no alcanzaron el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades básicas alimentarias. En tanto, el total de hogares bajo la línea de indigencia se ubicó en 0,2% en el mismo periodo. En otras noticias, el ministro de Industria confirmó que habrá un aumento en el precio de los combustibles a partir del domingo. Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, dijo ayer en rueda de prensa que algún aumento va a tener que haber en el precio de los combustibles y que se definirá hoy para que comience a regir el domingo 1 de octubre a las 0 horas. Según las proyecciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, el litro de nafta Super 95 debería venderse al público a 77 pesos con 54 en el mes de octubre para igualar el precio de paridad de importación, lo que implicaría una suba de 3 pesos con 15, o sea 4,2% en comparación con el valor actual. En el caso del litro del gasoil 50S, su precio debería ascender a 53,39 pesos. 59, ¿eh? 59,39 Usted lo quiere hacer más barato. Claro, quiere ayudar a la industria. Una suba de 3,40 pesos, o sea 6,1%. En cambio, aún no se dispone de las proyecciones respecto a la nafta Premium 97, el gasoil 10S y el Supergas. Que el Supergas debemos decir que está congelado hace rato, ¿eh? Sí, más de un año.
rato. En base a este informe y otros insumos, el gobierno debe definir el ajuste en los precios de los combustibles, en un contexto en que la refinería de La Teja está parada por mantenimiento y ANCAP debe importar naftas y gasoil. Lamentablemente los combustibles derivados que compra ANCAP subieron otra vez este mes. También subió el petróleo y el número que da la Ursea, y estamos estudiando, es un número importante, del orden de 3 pesos para el gasoil y la nafta, señaló Paganini. Normalmente ANCAP compra petróleo que tiene un costo y vende combustible que tiene un precio mejor. Ese margen hoy no lo tiene. Tiene que comprar el combustible derivado y traerlo a Uruguay. Por lo tanto, el número de la Ursea es bastante aproximado a los costos de ANCAP, apuntó, y sentenció que el margen para amortiguar la suba es menor que otras veces porque la refinería está parada. Según dijo, esta definición siempre se toma en contacto con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero que todavía no ha hablado con él. Consejo de Salarios. 10% de las mesas cerraron acuerdos. La 10ª ronda de los consejos de salario se puso en marcha a partir de la presentación de los lineamientos por parte del Poder Ejecutivo a finales de junio, en base a convenios de 2 años, de julio 2023 a junio 2025, con ajustes semestrales por inflación proyectada, más un componente de recuperación del salario perdido por la pandemia. La economista Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, señaló que en la mayoría de las mesas cerradas hasta el momento contaron con acuerdos tripartitos y especificaciones muy próximas a lo pautado por el Poder Ejecutivo. De las casi 170 mesas que abrieron negociación, que involucra a unos 660.000 trabajadores, el 10% concluyeron y un 12% están muy cerca de lograrlo. Hay otras que resultan más complicadas, advirtió, destacando el caso del sector rural, donde se han celebrado muy pocas reuniones, o el sector de trabajo doméstico, que viene lento, mientras que en otros rubros, como tiendas o supermercados, están lejos de un acuerdo. Pico destacó que se trata de una ronda clave, no solo por ser la última del actual periodo de gobierno, sino porque es en el que el Poder Ejecutivo se comprometió a recuperar los niveles salariales perdidos durante la pandemia. Sin embargo, algunos sectores necesitan más tiempo para equiparar los niveles prepandemia. Unas 20 mesas correspondientes al turismo, hotelería y gastronomía no están incluidas en esta 10ª ronda de negociación y su recuperación llegará a finales del 2025, de acuerdo con las proyecciones. ¿Cómo ven los uruguayos la situación económica del país? Encuesta de Equipos Consultores. Equipos Consultores publicó una encuesta sobre la percepción de los uruguayos acerca de la situación económica actual del país, en la que salieron opiniones divididas y poco polarizadas, aunque con saldo negativo. De los consultados, el 24% de la población califica como buena o muy buena, el 32% como mala o muy mala. Sin embargo, el grupo mayoritario es el de los que se decantaron por la opción ni buena ni mala, que constituye el 44% de los interrogados. Por tanto, la percepción de la población sobre la economía actual del país carece de estridencia, no solo porque hay una proporción importante que se ubica en posiciones intermedias, sino también porque las categorías extremas de respuesta, muy buena o muy mala, son minoritarias, señala Equipos. Cuando se consulta cuál es la expectativa sobre la economía en los próximos 12 meses, el resultado es relativamente similar, aunque con saldo inverso. Nuevamente, el grupo mayor, 43%, se ubica en posiciones intermedias, afirmando que no espera cambios. Siente que en un año la economía estará igual que ahora. Adicionalmente, 9% no sabe a qué lo que puede ocurrir. En este caso, el grupo que espera mejora, 29%, es algo mayor al que espera que la economía empeore, 19%. Pero también, en su mirada al futuro, los uruguayos tienen expectativas no radicalizadas sobre lo que puede ocurrir en 12 meses, añade el informe. En lo que va del actual periodo de gobierno, las visiones de los uruguayos sobre la economía han tenido variaciones significativas, indica la consultora. La principal, apenas iniciada la gestión del actual gobierno, está asociada a la llegada de la pandemia. Entre febrero y marzo del 2020, la confianza económica pasó de más 6% a menos 20% en un mes, apunta. Luego de este momento mínimo,
La confianza en la economía se fue recuperando paulatinamente, con evoluciones asociadas al contexto de la pandemia y la vacunación, hasta llegar a un máximo de +8 en enero del 2022. Ahí se inicia un fuerte proceso de caída explicado principalmente por el aumento de la inflación en el primer semestre del año, y hay un acelerado proceso de deterioro hasta -10 en mayo del 2022. A partir de entonces, nuevamente una gradual recuperación en el segundo semestre del año, hasta volver al punto de neutralidad en el que actualmente nos encontramos y que se ha mantenido básicamente estable a lo largo de todo el 2023, se destaca. El informe fue elaborado en base a una encuesta realizada por la consultora Equipos entre el 10 y el 23 de agosto de este año, a partir de encuestas realizadas en forma presencial y telefónicas a través de telefonía celular. Se entrevistaron a mayores de 18 años en localidades mayores de 2.000 habitantes en todo el territorio de la República. Se abarcaron 176 puntos muestrales a lo largo del territorio nacional. El tamaño muestral efectivo de las encuestas presenciales fue de 704 casos y el de las encuestas telefónicas de 500 casos, conformando un total de 1.204 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1.204 casos es de más o menos 2,8%, dentro de un intervalo de confianza del 95%. Orsi, por allanamientos nocturnos. Es volver al canturreo de aquello que no lleva a nada. El intendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, fue consultado el miércoles sobre la propuesta impulsada por distintos sectores de la coalición de gobierno para la habilitación de los allanamientos nocturnos. Es complejo, ¿no? Al principio, como uno que se ve tentado. Me acuerdo que esto lo hablábamos hasta con el propio Eduardo Bonomi en su momento, donde por un lado aparece como una limitante, pero en este país el hogar es bastante bien considerado y hay normativa que así lo indica, dijo Orsi en rueda de prensa. Yo creo que debemos discutirlo en el marco de cosas mucho más gruesas. Discutir solo esto o, como he escuchado por ahí, que hay que aumentar penas, me parece que es volver al canturreo de aquello que no nos lleva a nada, agregó. Lo enmarcaría en una discusión mucho más profunda, más seria. No digo que falte seriedad por voluntad de no ser serios, sino que creo que es en vano volver sobre las mismas cosas cuando nos pasan elefantes por delante. Y no sé si no lo vemos. Yo creo que lo vemos y no lo podemos agarrar, finalizó. En las últimas semanas, tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado, promovieron la habilitación de los allanamientos nocturnos, con el objetivo de tratar el tema en un plebiscito del 2024. Las bocas de pasta base no pueden ser un lugar sagrado e inviolable, afirmó el diputado Gustavo Subía. El diputado colorado, Gustavo Subía, presentó un proyecto de ley sobre allanamiento nocturno. Al proyecto Subía señaló que es un trabajo hecho en conjunto con el diputado Eduardo Luz, con quien ya ha colaborado en otras iniciativas. Lamentablemente, la mayoría de los proyectos que hemos presentado duermen el sueño de los justos en un parlamento lentísimo. Algunos de los cuales creo honestamente que son muy importantes, sobre todo en materia de garantías individuales, señaló. Con respecto al proyecto, sostuvo, es de interpretación del texto del artículo 11 de la Constitución de la República, que es el que establece que el hogar es un lugar sagrado e inviolable, que no puede penetrarse a él en horas de la noche sin autorización del jefe o jefa de ese lugar. Agregó que lo que se presentó es una interpretación de la norma, para darle una lógica interpretativa y no la interpretación tradicional, demasiado pausada, quieta, que le ha dado la jurisprudencia. No es racional la situación que estamos viviendo en Uruguay en la noche. A partir de las 8 de la noche, la mitad del Uruguay se transforma en una zona de impunidad porque no existe ni fiscalización ni control del Estado. Sabemos perfectamente todos que las bocas de pasta base no pueden ser un lugar sagrado e inviolable, afirmó Subía. Uruguay está 126% más caro que Argentina y es difícil atraer turistas con este encarecimiento, según Ceres. El monitor de actividades turísticas del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Ceres, reveló diversa información sobre el rubro y mostró un avance respecto a la prepandemia, ya que se reciben más visitantes, pero un retroceso en los ingresos de Uruguay porque los turistas gastan menos. En los primeros 8 meses de 2023 ingresaron 2.037.000 turistas
que casi duplican los recibidos en el mismo periodo del año pasado, y es 7,7% más que en 2019, el último año de prepandemia, pero es 20% inferior a la cifra de 2017, el mejor año registrado últimamente en esta materia. Es que hasta 2017 se registró un boom de visitantes extranjeros, pero a partir de ese año, cuando se registró una depreciación del peso argentino, comenzó a caer. Los argentinos pasaron de ser el 74,4% de los visitantes de Uruguay en 2017 al 65,7% en 2019, cuando ya se registraba una segunda depreciación. En los 8 primeros meses de 2023 fueron el 60,3%. En orden le siguen los brasileños con 17,3%, los norteamericanos con 2,8%, los chilenos igual y los paraguayos con 1,6%. Pero medido en pesos constantes, los turistas han gastado en lo que va de 2023 un 23% menos que en el mismo periodo de 2019. El último año sin pandemia hay un 44% menos que en 2017. En cuanto a los pasajeros extranjeros que han pasado por el aeropuerto de Carrasco, en los primeros 8 meses, hay una recuperación del 45% respecto al 2022, pero una disminución del 10% con respecto al 2019 y del 21% con respecto al 2017. Esto, explica Ceres, se debe a varios motivos. Uno, la frecuencia aún está por debajo de la prepandemia, y otro es el porcentaje de impuestos sobre el precio final, que es un promedio más del doble que Santiago, que Asunción o que aeropuertos de Brasil. Esta situación hace que el rubro turismo, que en promedio antes de la pandemia tenía un peso del 7,5% en el Producto Interno Bruto del Uruguay, se estima que será para el 2024 del 5,4%. Y en lo que respecta a la balanza entre el turismo receptivo y el emisivo, Ceres indicó en su trabajo que en el primer semestre del 2023 se da el primer periodo con saldo neto turístico negativo, al menos desde 2015, porque los gastos de uruguayos en el exterior han sido de 950 millones de dólares, lo que indica niveles máximos, y los ingresos por extranjeros que gastan en Uruguay fueron de 903 millones de dólares. Ceres concluye que el dato de que en julio, el último mes medido por el Observatorio de Precios de la Universidad Católica del Uruguay, informe que se basó para ese mismo dato, la brecha de precios entre Uruguay y Argentina fue del 126%, lo que es difícil de cambiar en el mediano plazo, yo diría imposible. Y es difícil atraer turistas con el actual nivel de encarecimiento, añade el documento, que agrega que Uruguay también se ha encarecido en el último tiempo con respecto a otros países y regiones más allá de Argentina.